Iniciamos el último capítulo de esta carta y quizás este primer versículo es un intermedio entre lo que terminó en el capítulo 3 e inicia el capítulo 4. Por eso he decidido solamente dejarlo solo el día de hoy y que lo desarrollemos para iniciar el versículo del 2 al 9, que es una unidad de pensamiento que complementa la siguiente parte. Así que con toda la alegría que nos da leer la palabra del Señor, en su capítulo 4, esta carta a sus amigos en Filipos, la carta del gozo, la carta de la alegría, y hoy lo vamos a ver porque del gozo. Leemos así el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta es la inerrante y todo suficiente palabra del Señor. Orémosle a Dios. Dios y Padre nuestro, Señor, hoy con gozo, con alegría, Señor, estamos delante de ti, tu pueblo, tu pequeño rebaño, aquellos escogidos desde antes de la fundación del universo, aquellos afectados preciosamente por tus decretos, por tu sabiduría, por tu poder. Señor, gracias, porque algún día tuvimos unos corazones de piedra y hoy esos corazones son sensibles a tu palabra, añoran tu palabra, desean tu palabra, quieren nadar en ella, llenarnos de ella, Señor. Así que, Señor, estamos atentos, nuestros oídos están atentos, nuestra mente y nuestro corazón atentos a lo que hoy, por tu Santo Espíritu, quieres decirnos. Gracias, Señor, porque el que es loado hoy es Cristo. El que es alabado hoy es Cristo. Ninguno de nosotros tiene ninguna supremacía en nada, ni el maestro, ni el que predica, ni el que trae las dádivas, nadie, Señor. Eres solamente tú y tu nombre, aquel nombre que es el único dado a los hombres para salvación, el nombre más poderoso sobre la faz de la tierra, Jesucristo. Que Jesucristo sea y su carácter expuestos el día de hoy, te lo suplicamos para que cuides y guardes tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Este primer versículo del capítulo 4 está enlazado directamente con lo que Pablo viene exponiendo en ese capítulo 3, en donde se expone una seria exhortación respecto del cuidado que deben tener los filipenses de los falsos maestros. Lo vimos en mucho detalle. Hablamos de los judaizantes y que también él los llamó los mutiladores del cuerpo, los cuales centraban toda su vida religiosa en un riguroso legalismo donde guardaban ritos, donde guardaban mandamientos que ya estaban caducos, que en ninguna manera aprovechaban la relación que nosotros podíamos tener con Dios. Pablo absolutamente desacreditó toda forma de agradar a Dios por medio de obras humanas. Es más, los llamó basura. Inclusive él, en la reputación que él tenía, que era conocido como un gran fariseo, para él eso era basura delante del Señor y que todo lo que había logrado en la carne no servía para nada. Y esto, todo lo que él expuso en ese capítulo 3 era a fin de conocer a Cristo. Dejó aquellos rudimentos, dejó aquella basura para conocer a Cristo y alcanzar aquello para lo cual fue asido por Cristo, como dice en el capítulo 3, versículo 12. Este era el objetivo de él, asir de aquello para lo cual Cristo lo había asido a él. Era su meta, su carrera y la única razón de su permanencia en el mundo, satisfacer todos los propósitos de Dios. Y a la verdad, esta debería ser también la razón nuestra, la razón de nuestra existencia, que él lo expresó muy bien en ese capítulo 3, versículo 17 en adelante, que lo leo para ustedes. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen,
según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ser enemigo de la cruz de Cristo tiene que ver también, en cierto modo, con el hecho de no querer morir a ese hombre terrenal lleno de metas y deseos mundanos, sino que persiguen egoístamente sus propios anhelos, su propia gloria, su propia vanidad, y solo piensan en lo terrenal. Sin embargo, para el cristiano auténtico, su verdadera ciudadanía está en los cielos, lo cual indica que nuestro andar en el mundo es un cortísimo peregrinaje hasta llegar a nuestro verdadero hogar celestial, preparado bellamente para nosotros, en donde seremos transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo para morar eternamente con Él. Entonces, pensando en todo esto, Pablo escribe el versículo 1 del capítulo 4. Les recuerdo, esta división de capítulos y versículos no es inspirada por el Espíritu Santo, eso viene de la Edad Media y nos ha servido muchísimo para poder ubicarnos y para poder ir rápido a las Sagradas Escrituras. Entonces, él escribe ese capítulo, versículo 1, que dice, así que, después de lo que viene, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Encontramos dos unidades de pensamiento en esto, y es, primero, un corazón de pastor amoroso y benigno. Primero, un corazón de pastor amoroso y benigno, y una segunda unidad de pensamiento, un corazón de pastor pidiendo establecer la vida espiritual en firmeza, en firmeza. Así que, iniciemos el primero. Miren, ese así que es una expresión de transición. Se termina esa lo que venía diciendo Pablo, y ese así que es una expresión de transición en la que nos damos cuenta que algo va a decir Pablo en relación a lo visto anteriormente. Muchos han sugerido que este versículo 1 del capítulo 4 debería estar pegado como el último versículo del capítulo 3, porque parece ser una conclusión entre ese versículo 17 y el 21. El apóstol Pablo ha hablado de tres aspectos gloriosos de la esperanza cristiana, que fue lo que vimos la semana pasada, o tal vez antepasada. Habían tres aspectos gloriosos. El primero, hay una ciudadanía celestial. Eso es un aspecto glorioso que nos llena de esperanza. Segundo, la venida del Señor Jesucristo. Y tercero, el cambio que ocurrirá en nuestros cuerpos, en cuerpos de los creyentes. Este cuerpo de humillación será reemplazado por un cuerpo glorioso. Y en base a esta triple esperanza, el apóstol Pablo hace una exhortación a los filipenses hacia una firmeza espiritual, hacia una firmeza, una fortaleza espiritual. Les dice, estad así firmes en el Señor, amados, en medio de todos estos peligros que existen, y quizás para la iglesia también en Filipos estaban, y posiblemente esos peligros doctrinales podían confundirlos, adoptar doctrinas erróneas y quizás hacer prácticas indignas, contrarias a lo que es directamente el evangelio. Hermanos míos, amados y deseados, y al final repite nuevamente amados, y al final repite amados. Antes de hacerle a los filipenses una crucial exhortación, porque lo que vamos a ver, esa crucial exhortación
de firmeza, él la desarrolla en 7 o 9 puntos del versículo, en 7 puntos del versículo 2 al 9, que eso lo veremos después. Ese llamado a la firmeza es importante y es una exhortación. Quizás arrancó de una manera muy amorosa, dirigiéndose, hermanos, amados míos y deseados. Arrancó de una manera muy personal, muy cercana a ellos, para después decirles, reclamarles que tuvieran que tener firmeza. No era esta una adulación falsa, porque el apóstol Pablo era ya en el momento en que estaba, quizás no le pasaba esas cosas por la mente. Él sabía cómo se dirigía, cómo tenía el corazón relacionado con su iglesia. Y miren, recordemos cómo se manifestaba su amor en esta carta. Vamos al capítulo 1 de Filipenses. Miren cómo era su amor con ellos. Vamos a leer del 3 en adelante. Ya pasamos por ahí, entonces ya vamos entendiendo el carácter de la carta. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren el 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Miren el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amor, puro amor. Es más, les envió a Timoteo, les envió de regreso a Epafrodito, que lo tenían a él, ayudándolo a él porque estaba en prisión, y se los devolvió para que le ayudara, para que los acompañara a ellos. Para Pablo, una forma de expresar su amor es llamarlos deseados. Esa palabra deseados en el lenguaje original se puede traducir como mis amados y anhelados hermanos. Ese deseados es mis amados y anhelados hermanos. Pero avancemos. Miren cómo les dice, gozo y corona mía. Ahora, hablemos del gozo. ¿Construimos nosotros gozo? Samuel. ¿Construimos nosotros gozo? El apóstol inicia esta porción nuevamente llamando a los creyentes su gozo, como lo hizo en el capítulo 1, versículo 4. Pero profundicemos un poquito en esa palabra porque posiblemente la leemos en varias porciones, en varias cartas, pero quizás no le hacemos una profundidad para qué significa ese gozo, para que no la miremos de una manera ligera. Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Miren cómo dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué sigue? Gozo. Es un fruto del Espíritu. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El apóstol Pablo está llamando lo que es gozo de ellos, es un fruto del Espíritu. Ese gozo que tiene Pablo es un fruto que le ha dado el Espíritu Santo por el recorrido que ha hecho con la iglesia. Esa palabra fruto significa el resultado de la obra. Entonces, lo que dice Gálatas 5, 22, 23 realmente describe son los rasgos característicos de un creyente quien se ha doblegado ante la obra del Espíritu Santo en su vida. Ese es el fruto. Ese es el fruto. Esos rasgos que nos deben caracterizar a todos nosotros porque hemos sido afectados, nos hemos doblegado ante la obra preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Desde el momento preciso de nuestra conversión, el Espíritu Santo ya estaba actuando en nuestros corazones y nos acompaña en este proceso de glorificación. Uno de esos rasgos que acabamos de ver es que el gozo. El gozo, dice un autor, es la respuesta natural de los creyentes por un regalo generoso de Dios.
En cada caso en la Biblia, ese don se origina en Dios, ya sea por la llegada del Mesías, en el regocijo de su nacimiento. En Lucas 1:14 hubo un gozo extremadamente grande en la tierra por el nacimiento del Creador. En la resurrección de Cristo, lo vemos en Mateo 8:28, en el poder de Dios ante el mundo pecaminoso, cuando volvieron los 70 con gozo, después de haber sido enviados, ellos decían que los demonios se sujetaban a ellos, pero regresaron con gozo al ver el poder de Dios sobre el pecado, sobre la humanidad. Y eso lo vemos en Lucas 10:17. O la salvación de Dios, como dice en Hechos 13:48, que dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Como decía nuestro maestro ahora, ahí está el decreto de Dios. Y mire cómo dice en Hechos 13:52, unos 3 o 4 versículos hacia abajo: y los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo al ver que los gentiles, al escuchar la palabra del Evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y transformaban sus corazones y creían. ¿Quieres que un familiar se convierta? ¿Quieres que un familiar se convierta al Evangelio? Tráelo a la iglesia. Aquí es donde tiene que escuchar la palabra del Señor. Aquí es. Y tenemos testimonios aquí en la iglesia de personas que venían a regañadientes y el Espíritu Santo los tocó aquí en la iglesia. Aquí es donde tienen que escuchar la palabra del Señor. La gracia de Dios es tan fuerte que incluso las pruebas pueden provocar gozo. Miren cómo dice Santiago bellamente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué maravilla de palabra el gozo. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es cualquier palabra entregada por el Espíritu Santo. La palabra gozo no es cualquier cosa y podemos pasar por encima de ella. No, miren todo lo que estaba expresando el apóstol Pablo cuando decía que para él eran su gozo y su corona. El mundo moderno no afecta, no fomenta el gozo de Dios. Para el mundo, la palabra gozo es otra cosa muy distinta. Tiene que ver con posesiones, tiene que ver con poder, tiene que ver con una posición dentro de la sociedad. Y eso genera para aquellas personas que no conocen a Dios, que todavía no les ha alumbrado el Evangelio, esa palabra gozo es muy distinto. Y el verdadero gozo no se encuentra en estas cosas. Hay personas sufriendo indeciblemente en muchas partes del mundo, sufriendo hambre, tortura, sed, injusticia, en prisiones, gozosos por el Señor. ¿Proviene nuestro gozo o depende de nuestras circunstancias? Nos podemos preguntar y la respuesta creo que todos la sabemos y es no, sino en poner nuestros ojos en Jesús y saber que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Al recibir nuestra salvación manifestamos un gozo interior, nuestra mirada cambia al conocer a Cristo. Como dice Lucas 2:10, si uno tomara una foto de una persona cuando llega a la iglesia y después de que el Señor lo ha tocado, el rostro y la faz de la persona cambia. El hecho de que tú tengas ese gozo cristiano es una propaganda de Cristo al incrédulo. Si tu gozo se debe notar, es el no creyente verá un rostro diferente y empezará a mirar qué será lo que tiene aquella persona que yo quiero tener, como dice Hechos 8:8. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y quiero que todos me acompañen a Habacuc, que ya lo leímos, a Habacuc 3:17. Leamos de qué se trata el gozo del Señor, nuestra fortaleza.
Dice así, esta bella porción de la escritura en el profeta Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, o sea, no tenga yo riqueza, mis negocios no vayan bien, económicamente estoy afectado, aunque falte el producto del olivo, no tenga ni siquiera aceite, no tenga con qué, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, sea la circunstancia que sea, la que sea, que mis hijos, que mi esposo, que mi esposa, que el trabajo, que la enfermedad, que estoy muy afectado, que no sé qué, esto y lo otro, que mi salud mental, no. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una orden. Y es lo que está pidiendo, es lo que está, la exhortación del apóstol Pablo no es solamente un saludo normal, gozo y corona mía. ¿Por qué lo combinó con corona? Ya lo vamos a ver. El gozo es medicina para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona mejor si vivimos en el gozo del Señor. Miren cómo dice Isaías 61:1 en adelante. Y esto es precioso. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Así como la tristeza, así como la amargura pueden contagiar a las personas, el gozo también lo es. El gozo contagia gozo. Pablo también se refiere a los cristianos como corona, como su corona. Y vale la pena también entender esta palabra, porque no sé si en algún momento nos encontraremos en alguna predicación en Santiago, en Apocalipsis, en 1 Corintios, en 2 de Timoteo, donde podamos hablar de las coronas. Pero vamos a tocar un pedacito para entender de qué estaba hablando el apóstol Pablo acá. En los concursos atléticos en aquel día, los jueces o los oficiales entregaban al ganador una corona de laurel. Y lo ven en los olímpicos, ¿cierto? La corona de laurel. Esa corona era una posesión absolutamente deseada, porque eso mostraba que él era el mejor, que él había ganado el premio, el atleta que corría. Cuando Pablo dijo que los cristianos de Filipos eran su corona, está diciendo que su fe rinde testimonio a la eficacia de su ministerio. Es una marca, el símbolo de los logros de Pablo en Filipos, con su premio por un trabajo bien hecho. Era una iglesia buena, era una iglesia con sana doctrina, era una iglesia fortalecida, con alguna dificultad que ya veremos, pero era una iglesia que le daba esa satisfacción a él, ese gozo a él, y además él consideraba que era su corona mía. Esta expresión le da la idea de que el apóstol ya había recibido un galardón a través de la vida y amor de esta iglesia ejemplar. Ya él tenía un galardón aquí en la tierra. Él esperaba a otros allá, pero él tenía un galardón, su gozo y su corona. Ya era un premio que él tenía. Él sentía que lo tenía por haber hecho una buena labor. Y también lo expresa también a la iglesia en Tesalónica en su primera carta a ellos. En su capítulo 2, versículo 19, les dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe?
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y miren el 20 como dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Porque a esto, los de Tesalónica, también era el motivo de gozo para él. Los consideraba una corona de la cual él se podía gloriar. Esto, lo de la corona, era un anticipo de otras coronas. Era un anticipo de otras coronas que como el apóstol, como misionero, como predicador, le esperaban llegar a la presencia del Señor. La corona es el estéfanos o corona olímpica hecha de las guirnaldas de olivo silvestre o de pino de que se daban a los vencedores en los Juegos Olímpicos en Grecia. En el Nuevo Testamento se mencionan 4 clases de coronas que el cristiano podría recibir como recompensa o premio por su carácter o servicio. Para aquellos que están copiando, había una corona que se llama la corona incorruptible. Primera de Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, 24, 27, la corona incorruptible. 2, la corona de vida. Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10. Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10, corona de vida. Tercera, corona de justicia. 2 Timoteo 4:1-8. 2 Timoteo 4:1-8 y la corona de gloria, Primera de Pedro 5:1-4. Corona de gloria, 1 de Pedro 5:1-4. Esta corona de gozo que está hablando el apóstol Pablo, él la podía recibir y disfrutarla aquí en la tierra para ver esa sobre el fundamento que era Cristo, esa sobreedificación de lo que era Cristo en el mundo. Por eso él la disfrutaba aquí. El libro de Apocalipsis nos enseña que estas coronas que les acabé de hablar aquí o estos galardones no son para lucirlos nosotros. No, o vanagloriarnos de ellos, no. Son coronas que retornarán a los pies del Cordero de Dios que estará sentado en el trono. Necesitamos tener que tirarle a su trono. Necesitamos coronas. Ahí están las coronas. Ahí están los premios, los regalos. Eso lo tenemos que recibir para tirarlo a nuestro Salvador. Será un reconocimiento de que Él solo es digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Por ser creador, como dice capítulo 4, versículo 11, y por ser redentor, como dice capítulo 5, versículo 9 en Apocalipsis. De eso trata esa primera parte de ese corazón de pastor, hablando de amor, hablándoles a ellos de amados, deseados, gozo y corona. Ahí está mostrada la parte del pastor como con bondad, con amor. Pero ahora, en esta parte que vamos a ver, dice un corazón de pastor pidiendo establecer la vida espiritual en firmeza. Y mire cómo les dice, estad así firmes en el Señor, amados. Esta es una exhortación, es muy importante. Estar firmes tiene que ver con la capacidad de no fluctuar, de no cambiar, de no desviarse, de no salirse del camino, de no perder el objetivo espiritual, por más que las circunstancias temporales quieran doblegarnos, sino ser de un mismo ánimo. Y Santiago en su epístola, en el capítulo 1, versículo 8, así lo dice. Personas de doble ánimo, inconstantes, o sea, que no permanecen firmes, que lo que aparezca, cualquier situación, tornará en riesgo de ellos de dejar su firmeza. Si estoy pasando tan mal, es que el Señor prospera a aquellos y a mí no me prospera. Yo creo que, no sé, yo me siento tan mal, estoy en un desierto terrible. La firmeza es en cualquier circunstancia. Debemos estar siempre firmes en el Señor. Y esto es una exhortación muy importante. Y no es la primera vez que lo dice en esta carta. Miren en el capítulo 1, versículo 27, como les dice.
solamente que os comportéis como es digno del evangelio en Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No es el primer reclamo, no es la primera exhortación que les dice la firmeza. Entonces, ¿qué diremos de este pasaje? Mire cómo él dice, hermanos, quiero que estén firmes. Mire cómo le dice Pablo, quiero que estén firmes, porque esa palabra de firmeza tiene que ver como algo militar, como algo de fortaleza. Quiero que estén firmes como soldados a quienes el Señor y general del ejército, o sea, el Señor Jesucristo, nos confió a hacer su iglesia en estos últimos tiempos y horas de batalla. Eso es estar firmes hoy. El Señor regresa pronto. Estamos en lo último. Acuérdense, ya la guerra se ganó. Acuérdense, ya se ganó en la cruz del Calvario. Lo que está pasando es ahora un desalojo. Ese desalojo ha sido complicado, duro, difícil, pero ya la guerra se ganó. El día D, que era la cruz del Calvario, viene el día B, que es el regreso del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firme, estad así firmes en el Señor, amados, firmes en el Señor. Miren el Sermón del Monte como el Señor Jesucristo en esa constitución preciosa del reino nos dice en el Mateo 7:24, en Sermón del Monte, cualquiera pues, pues que le están escuchando, que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es firmeza. La roca es Cristo, la doctrina. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Esa es la firmeza en nuestro Señor Jesucristo. En este caso, para estar firmes, hay que escuchar las palabras de Jesús y llevarlas a cabo. Para los cristianos filipenses, escuchar las palabras de Pablo y llevarlas a cabo tendría prácticamente el mismo efecto. Tomemos esto como un imperativo. Esto es un imperativo, es un mandato casi que de connotación militar. Los creyentes debemos mantener nuestra posición en cualquier escenario, principalmente mientras enfrentamos los ataques. Ahí es donde se ve la fortaleza que tenemos en el Señor. Nunca flaquear cuando nos persigan. Y ya empezó la persecución, la tenemos a la vuelta de la esquina. Ni capitular en nuestra fe. Estoy en un desierto. Nunca debilitarnos ante la prueba. Que la prueba es difícil, ve a Cristo, párate en la roca. Ni ceder al pecado, a la tentación, que es un ataque continuo sobre nosotros, sobre la humanidad. ¿Cómo ponemos en práctica el mandato de Pablo a estar firmes? Y a partir del versículo 2 hasta el 9 de este capítulo 4, Pablo desarrolla unos principios básicos y prácticos para soportar una vida espiritual firme. 7 principios que los vamos a ver a partir de la semana entrante, si el Señor nos regala la vida, y este no es mi último sermón ni el de ustedes. 7, una comunión. Habla de un espíritu de gozo, habla de un contentamiento, habla de un descanso en la fe, habla de una oración de gratitud, de virtudes dignas y de obediencia. Dios mediante desarrollaremos en 8 días estos 7 pilares que el apóstol les dejó a partir de ese versículo 2, porque les habló de firmeza y no los dejó así solitos, sino que les dio aquellos principios básicos y prácticos para tener esa firmeza. Pero eso lo alcanzaremos a ver a partir de la semana entrante. Aplicamos esta palabra al Señor y quiero hablarle a aquellos amigos que no tienen a Cristo en sus vidas. Acabamos de hablar en esta iglesia bíblica de gozo bíblico, gozo en el Señor. Te pedimos a ti que no tienes este gozo,
Tú no sabes de firmeza y no te voy a hablar de firmeza ahora porque no tienes ni idea de qué es eso. Pero te quiero hablar de gozo. Tu gozo, tu alegría mundana, eso es cortica, es de días, es de momentos, es de situaciones. Tú no tienes ese gozo que es un don, que es un fruto del Espíritu, que es entregado a tu vida. No lo tienes. Pero te digo, hay un manantial inmenso de gozo en el Señor Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo, ve a Él y Él te llenará de ese gozo inefable que realmente nos hace a nosotros tener como esa batería en nuestro corazón y amar cada día más a nuestro Salvador. Para los niños, dos palabras importantes que tú tienes que tener en tu mente: gozo y firmeza. Gozo y firmeza. Gozo es una alegría en Cristo y firmeza es obedecer las cosas que papá y mamá te dicen. ¿Por qué? Porque el ser obedientes hará que cuando el Padre Celestial te dé una instrucción por tu palabra, tú la vas a atender muy fácil. Y para la iglesia, miren, estudiando y leyendo esta palabra, porque hay que leerla varias veces, encontré dos figuras preciosas aquí. Encontré la vara del pastor y el cayado del pastor. Hay una vara aquí y hay un cayado. La vara y el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirás aliento. Miren que él los saludó como un pastor amoroso, pero también les dijo: estad firmes. No sé el tono en que lo dijo, pero a partir del desarrollo de lo que vamos a ver, había flaquezas en la iglesia de alguna manera, que ese cayado necesitaba con firmeza corregir. Está bien. Esta frase describe un aspecto muy particular de la dirección y el cuidado de la providencia de Dios con su rebaño. Aquí hay vara y hay cayado para la iglesia. ¿Por qué son necesarias la vara y el cayado, como Pablo lo expuso ahí? Los pastores en la antigua Palestina, cuando salían a pastorear sus ovejas, por lo general llevaban siempre consigo una vara y un cayado. Una vara para proteger a las ovejas. La vara era un garrote de madera que usualmente le colocaba una especie de púas en la parte de arriba. Los pastores sabían manejar esta vara como un arma de defensa con habilidad pasmosa, y con ella ahuyentaban las fieras y protegían el rebaño. Las ovejas aprendían de este modo a no temer mal alguno, y confiadas en la capacidad y la protección de su pastor. Con frecuencia los callados tenían una curva en la parte extrema superior, de donde proviene el símbolo del báculo pastoral de los primeros obispos cristianos. Entonces, con este bastón dirigían y conducían al rebaño a los delicados pastos, y con la vara lo defendían de sus enemigos. También cuando las ovejas eran desobedientes, se quedaban atrás o se desviaban de las otras veredas, las disciplinaba golpeándolas con su vara para que volvieran al rebaño. Ahora bien, nosotros como sus ovejas, que somos su iglesia, ¿por qué necesitamos su vara y su cayado? La vara y el cayado de Dios, como nos lo pidió en este versículo. Necesitamos que la vara nos dirija. Orígenes, un escritor, dijo lo siguiente: menciona en sus escritos que la vara son las escrituras que nos corrigen y testificándonos la verdad, denunciando y sacando a la luz nuestros errores y amenazándonos con los azotes y castigos que merecemos. ¿Por qué necesitamos la vara del Señor? Necesitamos la vara de Dios porque cuando somos ovejas rebeldes y pecadoras y no seguimos a nuestro pastor o nos apartamos del camino de Dios, entonces necesitamos de su corrección para volver al redil. Orígenes nuevamente afirma lo siguiente: si hemos pecado y vemos la vara amenazante de Dios ante nosotros, y podemos tener la absoluta certeza de que la misericordia de su cayado no anda muy lejos. Su vara nos corrige y su misericordia de su cayado está lejos, está cerca de nosotros. ¿Por qué necesitamos la vara del Señor? Para que nos discipline cuando lo necesitamos y merecemos. Miren cómo dice Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque más necesitamos la vara del Señor, necesitamos la vara de Dios, porque por medio de ella nos protege. Porque en este mundo atravesamos muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas dificultades y necesitamos de su protección. Porque sé que tu vara me corrige y cuando me descarrío, y tu cayado me sustenta y levanta cuando caigo. Porque ¿qué cosa hay más bendita que el ser sustentado y preservado de caer por el cayado todopoderoso del Altísimo? ¿Y qué puede resultar más provechoso que los golpes de su vara misericordiosa cuando lo merecemos por habernos desviado del camino de Dios? Concluyo. Recuerden el Salmo 23, para que en medio de la noche más oscura de nuestra vida lo repitamos y en particular recordemos el versículo 4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y terminando con una reflexión de un teólogo llamado Lenaki, dice acerca del gozo: el gozo es una de las virtudes cardinales del cristiano, merece un lugar al lado del amor. El pesimismo es una grave falta. No nos referimos al fatuo gozo como lo entiende el mundo. Es el gozo perdurable que brota de la gracia de Dios, que es nuestra herencia, de la bendición que nos pertenece, no empañada por la tribulación. Dios bendiga su palabra, bendiga su iglesia y bendiga su día. Vamos a orarle al Señor. Padre bondadoso, te damos gracias, Señor, porque has colocado en nuestra vida al pastor de pastores, a nuestro amado Jesucristo. Nos has contado de su carácter, nos has cantado de sus obras. Hubo obras magníficas, Señor. Obras decretadas desde antes de la fundación del universo por nuestro amado Padre, realizadas por su Hijo. El honor a la obediencia. El máximo honor a la obediencia es Cristo Jesús. Hoy, Señor, se nos pide amorosamente, con el saludo precioso de Pablo y el saludo que recibimos de tu palabra, se nos pide que tengamos firmes. Estamos en momentos difíciles, amado Dios, y te suplicamos por tu Santo Espíritu que esa firmeza sea algo que nos caracteriza. Que esa firmeza que tengamos sea acompañada con un gozo especial para que la gente, cuando vea que en las dificultades y pruebas y tribulación y aflicciones que tengamos, vean un gozo especial en nosotros, no una risa sarcástica, sino un gozo especial en nosotros, y que ellos se antojen de tener esto, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias por tantas cosas que nos han pasado en nuestra vida que hacen que nosotros empecemos a ser más conscientes de pararnos sobre la roca que es Cristo. Señor, bendice tu palabra, bendice tu iglesia, bendice, Señor, el día de hoy de una manera especial. Y te pido que hoy tengamos un regocijo igual que cada 8 días en tomar la Santa Cena. Que nuestra mente se traslade a ese momento precioso en que Él estaba con sus 11, hablando de amor, hablándoles con sus últimas instrucciones. Ellos quizás no medían lo que iba a pasar a partir de unas horas después, quizás no lo medían en ese instante porque estaban embelesados en la palabra del Maestro. Pero hoy somos nosotros los que estamos embelesados, enamorados
felices, gozosos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a tomarla en su justa dirección para que la honremos, así como honramos este día, honramos tu palabra, honramos nuestro Salvador, al Espíritu Santo, a ti, amado Dios, Señor. Te lo pedimos, este pequeño rebaño, en el nombre de Jesús. Amén y amén.